Bienvenidos a una historia más, de leyendas, de Monterrey. Dicen que cada cerro guarda sus secretos. En Monterrey, el Cerro de la Silla no solo es un ícono, es un guardián silencioso lleno de misterios. Se habla de brujas, de figuras que aparecen entre sombras y desaparecen sin dejar rastro. Muchos dicen que son solo mitos, pero quienes las han visto ya no vuelven a ser los mismos. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Era una de esas noches en las que Monterrey se sentía como un monstruo ruidoso. El tráfico, los claxonazos, la gente corriendo por todos lados. Todo eso me tenía harto. Y cuando me siento así, solo hay un lugar donde encuentro un poco de paz. El Cerro de la Silla. Para mí siempre ha sido como un confidente silencioso. Así que sin pensarlo mucho agarré camino. Ya había subido muchas veces, pero esta vez era distinto. No había nadie más. La oscuridad era mi única compañía. El aire fresco de la montaña me alivió apenas empecé a caminar. Arriba, la luna apenas se dejaba ver entre las nubes, proyectando sombras raras entre los árboles y las piedras. Pero eso no me inquietaba. Al contrario, esa soledad era justo lo que necesitaba para despejar la mente. Tomé el sendero que lleva al teleférico, el que siempre uso. Iba subiendo entre piedras y tierra suelta cuando, de pronto, empecé a pensar en ciertas cosas, en historias que había escuchado antes. Y fue raro, muy raro, porque siempre he sido una persona lógica, de esas que no se deja llevar por cuentos. Pero ahí estaba, con la cabeza dándole vueltas. Me acordé de todas las veces que me dijeron que no subiera solo, y mucho menos de noche. Familiares, amigos, hasta desconocidos me lo habían advertido. Es peligroso, te pueden asaltar y te puedes perder, decían. Pero yo nunca les hice mucho caso. Subía seguido y jamás me pasó nada. Conozco ese lugar como la palma de mi mano. Aunque claro, también estaban esas leyendas, esas historias que uno escucha desde niño. Que si ahí se veían cosas, que se escuchaban lamentos, que si hay gente que sube y no vuelve igual. Siempre pensé que eso eran puros cuentos exagerados, chismes de gente que le gusta espantar. Yo no creía en fantasmas ni en cosas raras. Siempre fui práctico y necesitaba ver para creer. Aún así, una de esas leyendas se me vino a la mente, y no sé por qué con tanta claridad. Era la historia de un compañero de la maquila donde yo trabajaba, allá por Apodaca. Le decíamos el Flaco. Un día, después de unos tragos, se soltó contando lo que le había pasado. Dijo que una vez se metió al cerro, quién sabe por dónde ni a qué hora. Lo que sí recordó fue que se le apareció algo, una mujer, flotando a unos metros del suelo. Llevaba un vestido blanco, viejo, manchado y el pelo largo enmarañado. Lo peor era que no tenía rostro, solo una sombra negra donde deberían estar los ojos y la boca. El Flaco juraba que esa cosa se le fue acercando, sin hacer ningún ruido, como si se deslizara en el aire. Él se quedó paralizado, sin poder moverse. Sentía un frío que le atravesaba hasta los huesos. Lo último que alcanzó a ver, antes de salir corriendo, fue cómo la figura levantaba un brazo flaco, huesudo, como si fuera puro esqueleto. Después de eso cambió. Se veía mal, bajó de peso y enfermó. Dicen que le dio diabetes de golpe, sin antecedentes ni nada. Se le notaban las ojeras, la cara apagada, y ya no era el mismo que echaba relajo. Yo siempre pensé que había sido el susto, o que ya traía algo desde antes, pura sugestión, me decía. Yo, por mi parte, siempre he estado bien. Salud, trabajo, todo en orden. Por eso nunca me tomé en serio esas historias. Eran solo cuentos para espantar. Hasta ese momento.
porque mientras subía y pensaba en esa mujer sin rostro, con la luna apenas iluminando el camino, y ese silencio tan raro mientras caminaba, empezó a sentirse raro el entorno, distinto. Fantasmas, puras patrañas, me dije, intentando quitarme la imagen de la cabeza. Con esos pensamientos iba, cuando algo rompió la tranquilidad a medio ascenso. Desde la oscuridad del sendero apareció una figura, salió de la nada. Al principio solo vi una silueta borrosa, por la poca luz. Era una mujer vestida de negro. Llevaba un costal al hombro y una canasta en la mano. A simple vista parecía una vendedora, de esas que andan por las calles ofreciendo cosas, pero de día. Y eso fue lo que me sacó de onda. Sentí un pequeño espasmo de miedo, como un reflejo, y de inmediato me puse en alerta. Pensé que podría ser una trampa para asaltarme. La mujer caminaba lento, arrastrando los pies, como si cada paso le pesara. No alcancé a verle bien la cara, era algo raro. No hizo ningún ruido, ni siquiera me miró. Pasó a mi lado en silencio, sin saludar y sin decir nada. Eso fue lo que me inquietó más. ¿Qué hacía una señora así, a esa hora, en ese lugar? El cerro no es fácil de subir, y menos para alguien mayor. Pensé que tal vez venía con alguien más. A veces hay senderistas nocturnos, gente que sube a ver las luces de la ciudad. No sería tan raro, pero algo no cuadraba. De pronto me recorrió un escalofrío. No fue miedo fuerte, pero sí de esos que te dejan incómodo. La curiosidad me empezó a rondar. ¿Y si no era una persona normal? ¿Qué tal si esa mujer no estaba ahí por casualidad? La imagen de esa mujer me siguió molestando, aunque traté de quitarme la idea de la mente y seguí mi camino. Por fin llegué hasta lo que queda del viejo teleférico. El viento allá arriba sopla con ganas. Me despeinaba el pelo y me pegaba directo en la cara. Frío pero refrescante. Respiré hondo. Ese aire frío tenía algo que siempre me calmaba. Sentía que me limpiaba por dentro, como si me sacudiera el ruido de la ciudad y me diera un respiro. Frente a mí, las luces de Monterrey se extendían como un manto brillante. Un mar de puntitos parpadeando en la oscuridad, tranquilas, lejanas. Desde arriba todo parecía más simple, como si por fin pudiera ver la vida desde afuera. Me quedé un rato ahí, en silencio, dejando que la energía del cerro me envolviera. Siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía respirar sin sentirme ahogado. Solo tenía la inquietud de la imagen de la anciana. No se me salía de la cabeza esa cara o esa ausencia de rostro. Su paso arrastrado, la canasta, el costal, todo me parecía fuera de lugar. Seguí mirando el horizonte. Entre la oscuridad, me pareció ver unas luces que parpadeaban, lejos, en el cielo. No eran aviones ni estrellas. Se encendían y se apagaban sin ningún orden. Pensé que tal vez estaba viendo mal. El cansancio, la hora, quién sabe, simplemente lo dejé pasar. Decidí bajar. Ya era tarde y no quería seguir dándole vueltas al asunto. Caminaba rápido, el cuerpo iba solo, pero la cabeza seguía pensando en todo eso. Quería llegar a casa, cerrar la puerta y olvidarme del tema. Pero el destino tenía otros planes para mí. Ya casi al final del camino, la vi otra vez. Estaba ahí, parada en medio del sendero, la misma mujer, igual que antes, vestida de negro, con el costal al hombro y la canasta en la mano. Pero esta vez no pasó de largo. Estaba ahí, de frente, bloqueando el paso. Me detuve en seco. Sentí cómo el cuerpo se me tensaba. No era como la primera vez, cuando me sorprendió de golpe. Esto era diferente. Un miedo más frío, más claro. Algo me decía que no era normal. Esa parte del camino la conocía bien, pero ahora se sentía distinta, extraña. Entonces la mujer habló. Su voz era ronca, bajita, como un murmullo. Apenas se oía por el viento que seguía soplando fuerte. «Joven, ¿me podría ayudar?», dijo. «Anduve vendiendo todo el día y no he juntado ni para comer».
Sentí un nudo en el estómago. Era la misma mujer que había visto más arriba, subiendo el cerro en plena noche. Y ahora estaba ahí, frente a mí, pidiéndome limosna. Algo no tenía sentido. La piel se me puso de gallina. Mi primera reacción fue darme la vuelta y largarme, pero algo me detuvo. Tal vez la costumbre de ayudar. Tal vez el simple hecho de que era una señora mayor, no lo sé. Me acerqué con desconfianza, con la idea de darle unas monedas rápido y seguir mi camino. No quería contacto ni charla, solo salir de ahí. Pero cometí el error de mirar la canasta. Esa maldita curiosidad que uno no controla. Me incliné un poco queriendo ver qué vendía. Tal vez dulces, pan, lo que fuera, pero no se veía nada. La luz de la luna apenas alumbraba, y por dentro de la canasta era pura sombra. Y fue ahí cuando el cuerpo se me tensó de golpe. Lo que vi me heló la sangre. Dentro de la canasta no había dulces ni artesanías, ni siquiera chatarra vieja. Era un revoltijo asqueroso de cosas indescriptibles. Trozos de lo que parecían vísceras, plumas sucias y pegajosas, y lo que más me impactó, animales muertos y en descomposición. Un ratón, un pájaro, algo que parecía una serpiente. El hedor me llegó de golpe, un olor a putrefacción, a muerte y suciedad, que me hizo vomitar en el acto. El asco fue tan inmenso que un grito ahogado salió de mi garganta y retrocedí con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. La mujer al verme soltó una carcajada estridente, una risa seca y malévola, como si viniera del mismo infierno y rebotara en el silencio del cerro. Era una risa que no parecía de este mundo, llena de burla y algo más, algo oscuro y perturbador. Sin decir más y con esa risa todavía resonando en mis oídos, la pinche vieja salió corriendo con una agilidad que no cuadraba con su edad. Se perdió entre la maleza que rodeaba el camino, como una sombra disolviéndose en la penumbra. El miedo, ese miedo primitivo que te congela por unos segundos, me invadió por completo. Me quedé solo, temblando, con el sabor amargo del asco en la boca y el eco de su risa retumbando en mi cabeza. El susto fue tan grande que no lo pensé 2 veces. No miré atrás, ni quise saber qué había detrás de mí. Corrí sin parar, como alma que lleva el diablo, hasta que mis pulmones ardían y sentí que no podía dar un paso más. Llegué al carro, me subí temblando y manejé sin rumbo fijo. No recuerdo cómo llegué a casa, solo sé que estaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La imagen de esa canasta, los animales muertos, el hedor insoportable y, sobre todo, la risa macabra de la anciana, se habían clavado en mi mente. Traté de tranquilizarme, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía, tan vívida como en ese momento. Desde aquella noche, la paz que solía encontrar en la soledad del cerro y otros senderos de montaña alrededor de la ciudad desapareció por completo. Mi casa perdió la tranquilidad de siempre. Ahora se sentía extraña. Las visiones de la anciana comenzaron a perseguirme, no solo en sueños, sino también despierto. La veía en las sombras de mi cuarto cuando la luz de los postes de la calle se colaba por la ventana, en los rincones oscuros de la casa, incluso en los reflejos de las ventanas de los edificios de enfrente. A veces juraba escuchar su risa, ese sonido horrible y perturbador, rebotando en el silencio, ese mismo silencio que intentaba llenar con música o la televisión prendida, sin éxito. El acoso era constante y mis días se volvieron grises, llenos de un miedo irracional que no podía sacudirme. Antes era un tipo tranquilo, enfocado en el trabajo y en mis cosas. Ahora la concentración se me iba. La comida me daba asco y el apetito disminuyó a 0. El insomnio se volvió mi compañero nocturno. Cada vez que cerraba los ojos aparecía ella, con esa risa diabólica y esa canasta llena de cochinadas, e incluso tenía impregnado el hedor de la pudrición de esas cosas, y no me lo podía quitar con nada. Me despertaba bañado en sudor frío después de tener pesadillas, y sobre todo cuando sentía que esa maldita vieja estaba afuera, y me la imaginaba volando con su manto negro por el cielo nocturno. Así me levantaba todo mal por las mañanas y sintiendo que no había descansado nada. En el trabajo las horas pasaban lentas, arrastrando este peso encima.
al punto en el que tuve que pedir unos días. Y no sé cómo me vieron, pero mi jefe sin muchas preguntas aceptó. Necesitaba ayuda y la necesitaba urgente. Desesperado y con los nervios a flor de piel, sintiendo que me volvía loco, decidí buscar una solución. Recordé que mi abuela, en paz descanse, siempre hablaba de una hierbera muy sabia que tenía su puesto en el Mercado Juárez. Decía que curaba males del alma y que veía cosas. Con el último aliento de esperanza que me quedaba, fui a buscarla a pesar de que, y antes de toda esta experiencia, no creía en nada de estas cosas. Recuerdo cuando llegué al mercado y la encontré en su puesto. Era un espacio pequeño, pero lleno de olores fuertes, hierbas secas, veladoras encendidas y figuras de Santa Muerte por todos lados. El humo de los sahumerios me calmó un poco, aunque los amuletos que colgaban por todos lados me daban una mezcla rara de inquietud y tranquilidad. Todo el lugar parecía detenido en el tiempo, como si estuviera en otro mundo. Con algo de vergüenza y la urgencia de que alguien me escuchara, le conté todo, sin dejar detalle: la subida al cerro en plena noche, el encuentro con la anciana, la canasta, el olor horrible, los animales muertos, su risa macabra y, sobre todo, cómo me estaba acechando desde entonces, como un peso invisible que no me deja vivir. Ella me escuchó sin interrumpir, con el rostro serio, como si ya supiera exactamente de lo que hablaba. Cuando terminé, se levantó y me indicó que me sentara en un banco pequeño. Sacó un manojo de hierbas que olían a tierra mojada y a algo parecido al incienso. Empezó a hacer una limpia, pasando las hierbas por todo mi cuerpo mientras recitaba oraciones, salmos y pedimentos a ángeles. En ese momento sentí algo raro, como si me estuvieran arrancando algo de dentro. Un tirón leve en el estómago y la cabeza. Pero después llegó una ligereza extraña, una paz que no esperaba después de tanto miedo y estrés por el susto que me metió esa maldita vieja. Al finalizar, la hierbera me miró fijamente a los ojos. Sus ojos eran viejos, pero tenían una chispa que parecía ver más allá de lo evidente. Lo que te encontraste en el cerro, mi hijo, no era una simple anciana, era una bruja. Andaría dejando algunas de sus porquerías o males. Es común que los vayan a dejar a lugares solitarios. Tuviste la mala suerte de toparte con una, y pues ahí la consecuencia. Se te pegaron los malos aires que cargan esas mujeres. Bruja. Esa palabra me golpeó como un rayo. Me dejó helado. Una bruja. No un fantasma, no una alucinación, sino algo real, con carne y hueso, mucho más oscuro y perturbador. Quizá andaba haciendo sus maldades, buscando con quién desquitarse o qué agarrar. Toparse con una de ellas, y más de esa manera, significa mala suerte y maldiciones. Te ató, te marcó, pero no te apures, te voy a ayudar, agregó la hierbera. Sus palabras me dejaron perplejo y sin argumentos, pero a la vez me dieron una extraña claridad. La bruja, la pieza faltante de mi pesadilla. Desde ese día, aunque el miedo no desapareció del todo, al menos ahora sabía a qué me enfrentaba y que aquella noche había sido mucho más que una simple caminata. Había sido el inicio de algo muy jodido. La hierbera me indicó que el proceso no sería de un solo día. Tendría que regresar varias veces para que la limpia fuera efectiva y para que la bruja negra, como ella la llamó, dejara de atormentarme. Durante las siguientes semanas volví al Mercado Juárez. Cada vez la hierbera repetía sus rezos y me pasaba diferentes manojos de hierbas, algunos con olores dulces, otros amargos, pero todas con una energía que, poco a poco, sentía que me iba curando. También me dio unos brebajes amargos para beber, preparados con raíces y hojas que, según ella, fortalecerían mi espíritu. Lentamente los síntomas del acoso empezaron a disminuir. Primero los sueños horribles se hicieron menos frecuentes. Luego las visiones diurnas se desvanecieron. Recuperé el apetito. El sueño volvió a ser reparador y la sensación constante de miedo que me había paralizado comenzó a disiparse. Volví al trabajo, aunque me costó un poco retomar el ritmo y mis amigos notaron el cambio. Dejé de estar irritable y pude volver a reír sin sentir una punzada de angustia. A pesar de la mejoría y de la aparente liberación de la salación, algo dentro de mí había cambiado.
Nunca volví a subir a ese lugar que me gustaba tanto, ni de día ni de noche. La simple idea de pisar de nuevo aquel sendero me provocaba un escalofrío que me recorría la espalda. Mi miedo era demasiado grande. Mis días transcurrían entre la casa y el trabajo. Aunque recuperé la normalidad en muchos aspectos, una parte de mí se quedó relegada por el miedo. Las salidas nocturnas se redujeron drásticamente. Prefería quedarme en casa y ver películas. Sabía que había escapado de algo terrible, de algo que desafiaba toda lógica y razón. La bruja, el miedo, la maldición. Mi vida continuó, sí, pero con la cicatriz invisible de aquella noche, un recuerdo constante de que la realidad puede ser mucho más aterradora de lo que jamás imaginamos. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.